Buenos días a todos, estéis donde estéis. Aunque esto está originalmente pensado para Montevideo, puede ser Abidjan, puede ser Las Palmas de Gran Canaria, Madrid. Yo estoy en Madrid, estoy en la sala de estar de Madrid, estoy rodeado de cantidad de gente bastante conocida. Vamos a empezar con la segunda conferencia, coloquio, en este momento, en concreto, no habrá tanto coloquio hasta dentro de unos días cuando me preguntéis, que es la continuación de la primera sobre la cuestión de riesgos. En la primera nosotros habíamos quedado en tres preguntas. Es si éramos conscientes de en qué estábamos metidos, qué riesgos nos pueden acontecer. Segundo, de ponernos de acuerdo dentro del directorio o del Consejo de Administración sobre qué tipo de riesgos y actividades. Y en tercer lugar, lógicamente, tener claro que no risk, no gain, es decir, hay que arriesgar un poco. Muy bien, vamos a darle a la siguiente, a la primera. Lo primero es que vamos a hablar de negocio, no tanto de estrategia. Últimamente está más de moda la estrategia que el negocio, pero una empresa puede vivir sin estrategia, no demasiado tiempo, etc. Pero desde luego sin negocio no puede vivir. Y la estrategia está en función del negocio, está para sacar adelante el negocio. Una definición de negocio útil para lo que vamos a hacer aquí, que es en estos momentos de crisis, para ver cómo se ha modificado nuestra empresa o cómo la tenemos que modificar, o cómo la tenemos que reinventar. No me gusta nada esta palabra, pero bueno. Pues sería esta definición de proceso de negocio de los profesores Valero y Lucas. Todas aquellas cosas, y solo aquellas, que están en relación más directa de causa-efecto con la consecución del resultado actual y futuro. No todo tiene la misma relación de causa-efecto. Hay cosas que cuando haces números mejoran un 1% de determinada variable o de determinada cuenta y los resultados finales mejoran un 15%. Sin embargo, hay otras que mejoras un 20% y aquello no solamente no mejora, sino que empeora. Lo que tenemos que tratar de hacer es conocer a fondo nuestro negocio en términos de estas cuestiones que están en relación más directa de causa-efecto con la consecución del resultado actual y futuro. Sobre esto y la terminología, si pasa la siguiente, por favor. Hay conceptos que se suelen confundir mucho. Yo me voy a centrar más en el del proceso de negocio. Mucha gente confunde el proceso de negocio, estrategia sobre todo, core business, modelo de negocio, plan de negocio. Quizás lo que más suene sea estrategia, core business y plan de negocio. La estrategia está para sacar adelante el negocio a lo largo del tiempo. El core business es el producto o servicio principal que hemos definido como tal o que de facto es el que tenemos. Y me salto al plan de negocio. El plan de negocio es una cosa utilísima si se ha hecho previamente el proceso de negocio. Entre el proceso de negocio y el plan de negocio está, por ejemplo, pues todos los aspectos de presupuestarios. Estas transparencias van a servir para poder hacer un presupuesto nuevo, no ya del año 20, de lo que quede del año 20, sino lo que quede durante esta ola, este tsunami de la pandemia mundial. Si puedes pasar, por favor. Bueno, en cualquier caso, tenemos que tener ideas, y para tener ideas hay que tener visión. Estoy hablando aquí para el directorio, para el Consejo de Administración. Conviene que en el directorio haya los más posibles que tengan oficio en el sector, datos reales, alguien que se dedique a pensar sobre esto, alguien que se dedique a ver la relación de causas y efectos con el SWOT o el DAFO. Eso lo podéis mirar con tranquilidad cuando tengáis las transparencias delante. En cualquier caso, para tener ideas, y luego una vez que ves una idea ya en funcionamiento, te parece como lo de buscar a Wall-E. Wall-E era evidente que estaba ahí, pero no lo vemos todos ni siempre, ¿no? Bueno, hay que pensar en necesidades y deseos reales. Una cosa importantísima que Pablo Regent os insistirá continuamente, pensar en funciones, no en productos. En este momento concreto, es decisivo centrarse y ver y perfilar con qué función estamos, más que con qué productos. Función o producto puede ser, si yo lo que quiero es tener un velero de 6 metros o de 10 metros, de 30 pies, o yo lo que quiero es salir los fines de semana en velero. Yo tengo un proveedor distinto. Si lo que quiero es navegar los fines de semana, me lo alquilo en la misma marina o en el mismo yacht club. Lo otro es otra cosa distinta. Yo, si me dedico a transporte o me dedico a transporte aéreo, transporte aéreo sería el producto,
la función es el transporte. Si tenemos claro cuál es el transporte, nos ahorraremos muchos disgustos. ¿Qué más cosas de aquí podemos sacar? Es decir, pensar siempre en servir, y para servir es ¿qué agradece la gente hoy? ¿Estamos? Vamos con la siguiente. Bueno, y aquí estamos con estos 8 libros. Esto no nació para esta crisis. Esto nació por una crisis distinta de hace unos cuantos años, que era la siguiente. Y es que la empresa va modificándose poco a poco, insensiblemente, en épocas de bonanza o de estabilidad, se va modificando muy poco a poco, tan poco a poco que corremos el riesgo de no darnos cuenta de que a cabo de 2 años tenemos una empresa bastante distinta de la que era originalmente. Pero esto también se aplica, y se ha comprobado en la crisis de 2008, por ejemplo, cuando los cambios son muy bruscos, son tan bruscos que no te enteras. Lo que pasa es que tienes la ventaja ahora, en crisis tenemos la ventaja de que la crisis te lleva a hacer algo, cosa que si no estuvieras, si no hubiera crisis, si fuera un cambio paulatino, suave, no estarías motivado para hacer las cosas. Por eso el que fuera director general, decano del IES, Juan Antonio Pérez López, repetía, las crisis son necesarias. Siempre tenemos que pensar qué cosas solamente podemos hacer cuando estamos en crisis. En épocas de bonanza no hay quien pueda hacer grandes cambios. Entonces aquí tenemos 8 partidas, productos, proveedores, etc. Y lo que se trata es de ir viendo cada una de ellas y ver cómo puede haber cambiado en estos momentos de crisis. Todo lo que vamos a hablar aquí es un tema para hacer dentro de la empresa. Esto puedes tener alguna ayuda externa, pero muy poca. Fundamentalmente es contigo y con tu gente. Es decir, la que nos espera de incremento de trabajo para poner esto al día es impresionante, pero compensa. En última instancia podríamos acabar haciendo un PBZ, que se llama presupuesto base cero, que alguno de los que estéis interesados específicamente en eso me lo comunicáis, bien, por el medio que sea. Voy a saltar a la siguiente. El libro de productos. Los productos, las cosas que hagamos, que son relevantes, con frecuencia van a ser muy distintos. Y hay que mantener la cartera de productos al día. Es decir, qué cosas son las que necesita la gente y qué cosas no, y dedicarnos fundamentalmente a lo que necesita la gente. ¿Qué más cosas podemos ver? Ver el ciclo de vida de los productos o de esos productos que tenemos, si está acabándose ya ese producto, porque ya viene una nueva ola tecnológica o de tipo de consumo, de lo que sea, pero hay que estar atentos a ella. Hay que ver la cartera de productos, cuáles son propios y cuáles son subcontratados o comprados, y qué es lo que compensa más en esta situación. Hay una pregunta muy típica de uno de vuestro país que me decía, yo no sé si lo que fabrico es lo que yo quiero o lo que puedo, pero en fin. Y luego hay que ver que todos los productos, con los cambios, cambia el margen de contribución por producto. Esto lo vamos a ver en el libro de cuentas, tenedlo en la cabeza, cambian fuertemente los márgenes de contribución por producto. Es decir, el centro de gravedad de la cuenta de resultados cambia con este tiempo. Hay que detectarlo cuanto antes. Pasemos a la siguiente. Libro de proveedores. Imaginaros que es muy frecuente, tanto en Uruguay como España, como en otros países, vamos. Si el coste de materiales supone la parte de león de los ingresos, es decir, si el coste de mercancías medidas es muy alto, el tema de proveedores pasa a ser un tema importantísimo. Hasta el punto recuerdo una de las ocasiones en que yo era jefe, hace tiempo, en que vino un supuesto competidor de otro país para comprarme la lista de proveedores. Y era capaz de darme cientos de miles de euros por una lista de proveedores. No eran euros entonces, eran pesetas. Y me iba a dar francos suizos. Por la lista de proveedores. Claro, yo inmediatamente abrí el archivo como para dárselo y de pronto me di cuenta, caramba, si este se viene en 2 horas y media de vuelo para esto, será que esto tiene algún valor que a mí se me está escapando, como de hecho se me escapó. ¿Qué hay que ver? Hay que ver muchas cosas de aquí, de los libros de proveedores, el libro de proveedores, qué proveedores tenemos. Las empresas familiares suelen ser la esencia del negocio con mucha frecuencia, de tal manera que en las empresas familiares va más allá del precio que te cobran, las calidades que exiges, influyen las relaciones, plazos, distancias, acuerdos no simplemente mercantiles, sino familiares. Y otra cosa que podría haberlo puesto en negrita, libro de proveedores, ¿con qué proveedores tenemos fama de buenos pagadores? Y esto cambia. La siguiente, por favor.
Libro de clientes. Bueno, uno diría, tendríamos que haber empezado por aquí. Bueno, sí. Podríamos haber empezado por cualquiera, pero en fin. Identificar completa y ordenadamente cada cliente. Lo fundamental, para ir rápido, porque clientes sabemos mucho más, estamos más acostumbrados, es esto de aquí, determinar clientes deseados de los otros. No todos los clientes son igualmente deseables, y esto cambia con la crisis. Os voy a decir, todos sabemos lo que es la regla de Pareto, la regla del 80-20. El 80% de los resultados viene del 20% de factores, una desproporción ahí. Lo que os voy a decir ahora es mucho más gordo. Es la regla del 10-10-10. Esto es mucho más evidente en firmas de servicios profesionales, por ejemplo. Si tú eres capaz de determinar, calculando, es trabajoso, la rentabilidad por cliente y pones los clientes de mayor o menor rentabilidad, se cumple no ya la regla del 80-20, se cumple la regla del 10-10-10, que significa lo siguiente, es durísimo. El 10% más rentable es 10 veces más rentable que el 10% siguiente. Es decir, que si tienes 30 clientes en un estudio, vives de 3 y haces caridad con 27, irás al cielo seguro. Pobre y tal, pero vamos a ir hasta el cielo. Pasamos a la siguiente. Libro de procesos. Si estáis en servicios, esto es esencialísimo. Si la mayor parte de vosotros me constara que estuvieseis en servicios de turismo, por ejemplo, o de horeca, hostelería, etc., hubiera dedicado de aquí una ramificación durante bastante tiempo. No lo voy a hacer así. Libro de procesos. Poner al día el libro de procesos, el libro de prestación de servicios. Esto unos franceses, Iglier y Langard, hablan de servucción. En el mismo sentido que hay un proceso de producción para producir un producto, hay un proceso de producción para producir un servicio. Pues quedaos con esto. Las empresas se diferencian en el modo de prestar los servicios. Y ahora vamos a tener que cambiar el modo de prestar los servicios. Y con la digitalización, pero con el coronavirus, es necesario analizar, y esto ya lo estáis haciendo seguro, y ver qué simplificar, qué modificar, qué digitalizar, eliminar, acelerar, suprimir. No podemos seguir con los mismos procesos. Y en cualquier caso, tiene que haber una cierta correlación entre los costes del proceso y los márgenes nuevos que tenemos. Ajustarlo para que, tanto por un lado, relación valor-coste para el cliente, pero para nosotros, precio-costo, ingreso-coste también. Seguimos adelante. Libro de las cuentas. ¡Ay, señor! Nos fiamos muchísimo de las cosas que están medidas en unidades monetarias. Lo que os pido, lo que os ruego, porque lo he visto y funciona, es no solamente tener datos monetarios, sino al lado de los monetarios en la hojita de Excel, o financieros, poner unidades físicas, ratios reales. Porque hasta ahora estamos acostumbrados durante 10-15 años en la misma empresa a saber que una subida de ventas del 20% supone a lo mejor un incremento de un 18% en el número de operaciones. Estamos acostumbrados a una serie de relaciones entre lo monetario y lo real. Lo real ahora ha cambiado, el significado de los números es distinto y como te fíes de los números hechos actuales, con la significatividad anterior vas abocado al error. ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, una cosa que puede sonar a una gracieta, pero me han dicho de la costa oeste de Estados Unidos, que no es como la este, lógicamente, sustituir el EBITDA por el EBITDAC. ¿Y esto qué significa? No solamente dice beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación, amortizaciones, y dice y coronavirus. ¿Qué significa ese y coronavirus? ¿Cuántos costes directos se han tenido que incrementar debidos exclusivamente al coronavirus? Y para saber la rentabilidad última propia del negocio, intrínseca al negocio, ya no basta con el EBITDA, sino que esto del EBITDAC. Estos son unos chicos de Berkeley que se lo han desarrollado. Vamos a la siguiente. Libro de las personas. No basta con tener nóminas, cuánto ganan, el absentismo o ausentismo, como decís por allá, la rotación, etc. Hay que ver muchos más datos, es decir, el de recursos humanos tiene que dedicarse mucho más de lo que se dedica a rellenar algún archivo muy delicado que probablemente se tenga informatizado. Ver las aptitudes, potencialidades, déficits y superávits de pericias, escala de valores, tenemos que saber quién es quién. ¿Por qué? Porque lamentablemente, bueno, antes de lamentablemente, afortunadamente tenemos que recolocar a las personas
según su valía adecuada como un guante a la mano, a las nuevas necesidades de la empresa. Pero lamentablemente en algunos casos tendremos que despedir. Pues si hay que despedir, despidamos a aquellas personas que sean las menos inadecuadas para nuestro negocio. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, ha cambiado mucho la ordenación y adecuación según modalidades de forma de trabajo con tu empresa. Pues core staff, el clásico de siempre, de toda la vida, fijo para siempre en la empresa. Contractive staff, que es uno que llave en mano le contratas una cosa, un outsourcer, o part-timers. Esto ha cambiado radicalmente. Una cosa interesante, el core staff, para que os hagáis una idea, en empresas nuevas o con grandes, nuevas, novedosas, más que nuevas. Por ejemplo, YouTube, los datos que tengo son de hace 3 años. YouTube puede meter semanalmente, pues igual, 50 millones de horas de videos a la semana. Puede ser, ¿no, Javier? De ese orden. Más para arriba, muchísimo más. Y dice, bueno, este es un empresón tremendo. ¿Sabríais decirme, más o menos, cuánta gente fija, cuánto core staff tenía hace 3 años? Según su directora general, Susan Wojcicki. ¿Cuántos? 66. Luego tenía 10.000 de no sé cuántos, 10.000 de otros de fuera, otros trabajando en otras condiciones. Eso ha venido para quedarse. Eso tenemos que reconfigurarlo en nuestra empresa. ¿Qué más cosas podríamos decir de aquí? Bueno, podemos saltarnos, podemos tener que reubicar a personal, esto sería interesantísimo, hay formas mentales para los directivos, gente de los que piensan primero y hacen después, que es lo normal, lo de siempre. Bueno, mis queridos amigos, eso no vale para todo, eso vale para operar en cosas que estén protocolizadas. Pero si lo que queremos es emprender, son de los de hacer primero, vamos a hacer una cosa y ver qué pasa. O lo de ver primero, si no veo no arranco, eso es de nuevos productos. Esto, si queréis entrar a fondo, lo veréis en Henry Mintzberg. Y luego una cosa muy nueva, lo tendría que haber puesto en negrita, para altos cargos, el efecto Dunning-Kruger, de convicción de sobreestima. Buscad en internet, pero si luego me preguntáis, os lo contesto. ¿Esto qué significa? Que con mucha frecuencia, empresas que han ido naturalmente bien, sin grandes altibajos, con gente no muy brillante, esa gente no muy brillante para épocas tranquilas es perfectamente incompatible con las actuales. Dentro de esas se encuentran los que entran dentro de este efecto Dunning-Kruger. ¿Y qué significa? Que hay gente que está profundamente convencida y equivocada de que es mucho más valiosa de lo que es. Eso es gravísimo, pero no penséis solamente en gente de los gobiernos de la cosa pública. Pensad en las empresas que conocéis. Efecto Dunning-Kruger. Gente mediocre que ha dado la talla gracias a sus ayudantes en épocas normales, pero en cuanto hay algún cambio, en cuanto se le cambia alguna de las variables, no sabe qué hacer. Y no solamente no sabe qué hacer, sino que es tremendamente negativa y puede hundir la empresa. Hay que estar atento con eso. Por eso estos son responsabilidades del directorio o consejo de administración, ¿sí? Porque eso no lo puede hacer el director general. Adelante. Bueno, cuando hablamos de personas, en la otra conferencia anterior, alguno de vosotras y de vosotros y de vosotras me había dicho que cómo recuperar el liderazgo perdido, cómo recuperar la confianza. Solo 2 apuntes y quien quiera profundizar sobre esto, que me lo diga y le mando todos los materiales que precise. La primera cosa en la izquierda es que se aprende a desconfiar más que a confiar. Es decir, tenemos que ser lo más confiables posibles, porque una vez que se pierde algo, la confianza, recuperarla es muy lento y difícil. Y una de las cosas que está más en juego ahora mismo es la confianza de instituciones, empresas, productos, países, servicios, la confianza, ¿sí? Bueno, pues para recuperar la confianza, este es un autor norteamericano de hace muchos años, pero que sigue funcionando. 5 consejos que daba en general, me voy a detener en un par de ellos, pero el más importante de esto es prometer solo lo que se pueda cumplir, ser fiable. ¿Esto qué significa? Primera disquisición cínica, no prometas mucho. Segunda, que no es cínica, asegúrate, no te defiendas si te vienen a tu despacho ahora en abril con una queja, con una cosa, quiero que me resuelvas esto, y dices, no te preocupes tú, que para diciembre está resuelto. No te rindas tan pronto, no prometas cosas que ni idea tenemos de lo que va a pasar en septiembre, qué va a pasar en diciembre. Sí. ¿Qué más cosas? Ser más justo en cargas, premios y sanciones. Ser más justos, tener en cuenta los esfuerzos que hizo la gente en su día.
tener en cuenta qué carga de trabajo puede sostener una persona, y esa persona es distinta si tiene chiquilines en casa, si no los tiene, si tiene algún problema, si está enfermo, si no. Es decir, pero quedaos con esto, prometer solo lo que se pueda cumplir. Vamos a la siguiente. Libro de socios. Señor, esto entra directísimamente dentro del directorio o consejo de administración. La sentencia principal es que no vale cualquier socio para cualquier negocio. Esto me lo habréis oído muchas veces, pero bueno. Y entre todos los socios tienen que aportar suficiente iniciativa, suficiente dinero y suficiente buen uso del poder. Esto del poder es un poco más elusivo, hablaremos después, pero hay gente que lo que aporta dentro de una empresa, incluso a cambio de opciones o de acciones, es que es capaz de arbitrar y de manejar bien las reuniones plenarias del Consejo, colegiadamente, etc. Bien. Entonces puede haber muchos tipos de socios, esto lo miráis, lo que queráis, quedaros con esto que está en negrita en medio. Es esencial, como os he dicho en la conferencia anterior, llegar a acuerdos pacíficos. Por cierto, alguno de vosotros me achacaba de la conferencia anterior que cuando hablaba de acordar pacíficamente las cosas puse el ejemplo y decía algo así como: si yo tengo el 20% de una empresa y tú tienes el 80%, y el que tiene el 80% dice vamos a hacer A, yo diré, bueno, pues hacemos A. Eso no es necesariamente pacíficamente. Pacíficamente es que tanto él como yo lleguemos a un acuerdo que no nos duela demasiado, que por supuesto tiene derecho a imponer el de 80 sobre 20, pero eso no necesariamente es pacífico. El pacífico exige acordar, ponerse de acuerdo, ceder. Hay una vieja frase aragonesa: ceder sin conceder con ánimo de recuperar. Seguimos. ¿Qué acuerdos? Risk appetite, sobre riesgos. ¿Cuál no es nuestra estrategia? Es mucho más significativo para saber quién no vale como socio si discrepa sobre cuál no es nuestra estrategia, más que discrepar sobre cuál es la estrategia. Este es un poco paradójico, se podría explicar, ¿no? Los ritmos de crecimiento, ritmos de innovación. La segunda causa de hundimiento de empresas que van bien es por crecer a ritmos inadecuados. Porque crecen, bueno, más allá de lo que les permite su músculo financiero, su músculo tecnológico, etc. Discutir, acordar el tamaño de la empresa, qué productos son principales y secundarios, diversificación, etc. Esto leeros con tranquilidad. Dale adelante. Esto me lo pidió también alguno de vosotros, lo he puesto así muy en pequeñito, lo miráis. Son algunas de las características de los miembros del directorio, directores o consejeros, ideales para añadir valor, y sobre todo en estas circunstancias, pero siempre, pero en estas circunstancias más. En este caso, compensaría que dijera, más que comentarios de aquí, que yo me quedo mucho con las actitudes, pero no soy yo, es el profesor Josep Tapies, del IES, en Barcelona. Pero hay que tener en cuenta, y entre los que me estáis escuchando ahora, hay gente de distintos países y tradiciones de gobierno. En el caso español, es consejo de administración y los miembros del consejo son consejeros y aconsejan. En el caso norteamericano o inglés es el Board of Directors y los miembros son directors, son directores, pero directores, hay una mala traducción del inglés al castellano. Director para el sajón es una cosa mucho más amplia y un poco más difusa, más abarcante. Sin embargo, dirigir para el castellano parlante es mucho más concreto. En el caso de Portugal, tienen el nombre como en España, Consello de Administración, pero los miembros no son conselleiros, ni son directores, son administradores. Y así pasa en Francia, etc. Quiero decir que en cada sitio se entienden cosas suficientemente distintas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero las actitudes, conocimientos y capacidades prácticas se parecen bastante, teniendo en cuenta esos acentos que os he dicho. Pasa a la siguiente. Libro de iniciativas. ¿A qué se refieren las iniciativas? La empresa no es siempre la misma, hay que innovar. Y no por innovar más es mejor, hay que innovar bien. Estoy recordando de una empresa, es que claro, se me vienen tantas cosas para contar, una empresa catalana de hace años que le llamaban la empresa 25, 25, 25, 25. Es decir, 25. Bueno, es decir, una empresa que crecía anualmente el 25% en ventas, con un 25% de margen sobre ventas, un 25% de rentabilidad sobre recursos propios
y llevaba así 25 años. Y dice, bueno, esto es espectacular. Y entonces, preguntando en clase, preguntaba, ¿cómo os imagináis que esta empresa trabaja? Una de las cosas que decían era innovación. La mayor parte de las intervenciones, 7 o 8 intervenciones, era que lo que tenían era un proceso de innovación muy bueno. Perfecto. Se muere el papá, entra el hijo, que por cierto era un ingeniero fuera de serie, no era ingeniero, era un científico muy bueno, y más en los temas de la empresa. Bueno, casi la hunde al cabo de 3 años. Y la razón principal, dicha por él mismo, es que había innovado en exceso. Es decir, innovar, hay que innovar, pero hay que saber cuánto, cómo, cuándo, en qué condiciones, etc. Entonces, hay que tener gente que innove, ¿sí? Pero de aquí resalto una cuestión importantísima dentro de ese libro de iniciativas, y que hoy mismo, hasta ahora, en Madrid, el profesor Joaquín Vilá está dando una conferencia sobre ello, que será brillantísima. Dice, tener en cuenta los tiempos de rectificación ante iniciativas abocadas al fracaso. Tienes que intentar cosas nuevas, pero tienes que darte muy a tiempo, darte cuenta, muy a tiempo, de cuáles de esas iniciativas están abocadas al fracaso y corregirlas. Esto ya lo hablamos en la conferencia anterior, pero esto es importantísimo. Porque hay que tener en cuenta que cuando estás metido en circunstancias como estas, no digamos ya si estás en empresas de alta tecnología, el fracaso forma parte del proceso. Es decir, lo importante no es fracasar o no fracasar, que vale, que no hay que fracasar, es darse cuenta rapidísimamente del fracaso y corregir. Seguimos. Y esto es importante. Bueno, esto es de otro viejo profesor del IES, de Juan Palacios. Pues él califica, igual que hay terremotos grado 5 en la escala de Richter, grado 3, califica los niveles de iniciativa y de poder en una serie de niveles muy generales. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Una empresa nivel 5 es la empresa con mayor iniciativa que destaca en el sector por su iniciativa. Muy bien. Nivel 4, un poco más abajo, es una de las mejores. Es una que sigue al líder. Y con mucha frecuencia la que sigue al líder es la que acaba sobreviviendo. Esto decía otro viejo profesor del IES, hablando de esto de si hay que ser el líder del sector. Y decía, mira, a los pioneros en Estados Unidos, los pioneros se los comen los indios, decía. Pero los que no se los comen, claro, pues hacen Stanford, hacen Berkeley, hacen cantidad de cosas. Pero, es decir, que quienes hacen las grandes cosas son los pioneros vivos. En tercer lugar, y atentos, vuestra atención sobre esto, estar por encima de la media. Puede ser satisfactorio en un sector tradicional, pero no es tranquilizador. Estar simplemente por encima de la media. Y ahora agarraos el cinturón mucho más fuerte. El nivel 2, inferior al 3, aquellos que pudieseis estar en la media del sector. Apretaos el cinturón, porque es una situación de riesgo, que con una probabilidad altísima, desde luego más del 70%, esto no es sostenible. Estar en la media del sector en cuanto a innovación no es sostenible. Y por último, por debajo de la media, bueno, esto amenaza la continuidad de la empresa. Miradlo detenidamente y tenedlo en cuenta. Pero resalto simplemente esto, estar en la media del sector es manifiestamente insuficiente. Es un riesgo enorme. Pasamos a niveles de poder. Clasifica el poder igual, de tal manera que el poder fuerte es el que está preparado y reacciona rápido. El poder vulnerable es el que simplemente reacciona rápido, aunque no esté preparado. Poder débil, le cuesta mucho resolver los problemas. Lamentablemente, y os miro sin veros, la mayor parte de las empresas que conozco les cuesta mucho resolver los problemas. Y entonces atentos, porque en época de crisis, cuando las cosas van mal, todo va mal. Vacío de poder, cuando el poder se inhibe y no se toman decisiones. Esto ya es fácil caer en el nivel 1, que es un conflicto abierto y probablemente la desaparición de la empresa. Entonces, lo que quiero llevar a vuestro ánimo, que se os quede clarito, porque son ideas muy de sentido común, entre comillas. Lo que pasa es que ese sentido común no es muy visible cuando estás en plena refriega. Pásame a la siguiente. Una empresa 5-5, bien configurada, ya está despegando, sería aquella que tiene un 5 de iniciativa y un 5 de buen uso del poder. Está bien, fantástico. Lo importante es esto que está aquí.
el nivel de poder suele ir por delante del nivel de iniciativa. Es decir, la empresa la arrancáis vosotros en el directorio o consejo de administración o cerca de él, no por tener tecnólogos con grandes iniciativas, sino por tener un consejo, un directorio predispuesto para captar, ordenar y llevar a cabo en la realidad esas iniciativas. Atentos. Y luego, en cualquier caso, siempre se dice, el dinero suele seguir a la buena configuración de la empresa, entendida, iniciativa, dinero y poder. Pero quedaos con esto, el nivel de poder suele ir por delante del nivel de iniciativa. En estos momentos de crisis hay que resolver primero las crisis, eventuales o no, que haya arriba en el directorio o cerca de él. La siguiente. Bueno, ¿y qué nos pasa con la empresa? ¿Qué nos va a pasar en los casos, no digo yo que mejores, no sabría calificarlos, perdonadme, no me quiero mojar en esto, que tenéis que tener en cuenta que dentro de la empresa vais a tener como dos empresas, dos organizaciones, una operativa para operar, para hacerlo de siempre, que seguro que hay que hacerlo de siempre en muchos casos, y otra simultánea para innovar. Pero queridísimos, hay que saber que son dos organizaciones distintas, tan distintas que el tipo de personas, de procesos, recompensas, estructuras son distintos. No podéis dar café para todos. Tendremos que tratar distinto a los de operar, que son gente fiable, planificada, que se contenta con una pura compensación financiera, muy jerárquica, y a la vez otro tipo de organización dentro de la misma empresa. Esto complica mucho las cosas. Entonces, lo que os he dicho antes, con estas transparencias viene detrás muchísimo trabajo que tenéis que hacer, y más complicado. Tenéis como dos empresas dentro de ellas. Y para innovar, pues fíjate, las personas son generadores de ideas, sin embargo, en la operativa es una persona fiable, que tiene unas habilidades sota, caballo y rey, y que las lleva a cabo perfectamente, pero son muy distintas. No podéis utilizar ni el mismo criterio de retribución, ni de recompensas, ni de estructura. Esto complica mucho las cosas. Y yo de esto, bueno, sé, pero bueno, esto, por cierto, esto es de Joaquín Vilá, quien está dando la conferencia ahora, ¿sí? Estos son planteamientos que hay que aplicar en cada empresa, pero yo tengo mis dudas, lógicamente. Si estuvieran en cada una de vuestras empresas, podríamos estar llegando a soluciones concretas, que no son soluciones intercambiables para otras empresas. Es decir, tenemos que actuar como un guante, se adapta a la mano. En cada empresa tendrá que hacerse de una determinada manera. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Pasa a la siguiente, anda, Javier. Sí, no puedo evitarlo. Quedaos con esta idea, porque claro, yo era así de joven, ahora me está saliendo hasta el bigote rubio, es que no sabéis lo que es la cosa. Estoy buscando hasta unas lentillas azules, pero no las encuentro. Llega un momento, y dice, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas. Es que ya no es el momento de hablar, ya es el momento de levantarse, remangarse y ponerse empresa a empresa, cuenta a cuenta de la cuenta de resultados, cliente a cliente, importante o no, directivo a directivo, ejecutivo a ejecutivo, a reconfigurar la empresa con arreglo a lo que necesita esta en estos momentos, que tiene muchas oportunidades. Y sobre todo una cosa, aparte de oportunidades, es que el riesgo basal que hay ahora es de tal nivel de altura que ahora es mucho más arriesgado no arriesgar, mis queridos amigos. Y nada más. Hasta aquí quedo a vuestra disposición para que me contactéis, para que me preguntéis, que yo estoy confinado en casa, ya llevo más de 6 meses y estoy encantado de hablar con vosotros. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Pasa la última para cerrar. Oh, casi no se ve, pero se ve bien. Fíjate, qué bien. Chao.